amigos de Tertuleando con Pancho. Hoy tengo aquí, bueno, tres invitados que en realidad hacen uno. Hoy contaremos la historia de Evolución, que es este conjunto musical que toca, investiga, ¿no? Y ejecuta piezas de la tradición latinoamericana. Estoy por buen camino. Claro, claro, por ahí vamos correctos. Estamos bien. Y bueno, y ya tenemos aquí dos invitados que ya son amigos de esta casa de hace un tiempo, que hacen parte del colectivo de artistas de artistas veracruzanos independientes. Uno es Fernando Monroy, el otro es Farid Villa, que también lo tuvimos aquí, que nos contó su historia. Bueno, ¿cómo Así está es. Fernando? ¿Cómo está Farid? Pues muy bien, contentos de estar aquí platicando, charlando contigo para tu audiencia allá en las partes de Europa donde se replica esto. Y bueno, pues muy interesados en platicar la historia de Evolución, qué significa este proyecto. Y bueno, pues con nuestro compañero que no conocías, pero que es un compañero de toda la vida, con José Luis Hernández Castro, que pues es el flautista y percusionista del grupo Evolución. Y bueno, sí, estaba ya por presentar a José Luis, que lo estamos conociendo hoy, que después, no sé, más adelante lo podríamos tener a él solo, que nos cuente su historia, ¿no? Claro, con gusto. Eh, pero bueno, entonces, así como comencemos como entremos como en el terreno ya de, ¿no? A ver, ¿qué cosa es evolución? Bueno, mira, un poquito hablando de manera muy general cuál es mi historia. Yo estudié guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México y bueno, pues siempre existía esta estructura muy académica y en esa época pues como muy angulada, muy formal. Y a uno le gustaban otras músicas, pero los maestros eran muy lineales, muy obtusos en sus pensamientos y no le daban a uno oportunidad de ir a otros espacios porque pues, tenía problemas de que decían que se variaba la técnica y todo esto. Entonces, por medio de un amigo conocí un maestro espléndido que sabía todo lo que era la música tradicional de América Latina y yo ya había formado un grupo que se llamó Cuicani, que luego fue una orquesta, y teníamos músicos académicos al grado que teníamos al primer cello de la Orquesta Sinfónica del Estado de México tocando con nosotros, pero también teníamos músicos que estaban en el rock, músicos que estaban en la música andina, músicos que andaban en el jazz, y esa idea siempre me trajo dando vueltas en la cabeza. Entonces, cuando ese grupo se desintegró, tuve otros 4 o 5 proyectos y cuando me vine a Veracruz, yo quería hacer una réplica de ese proyecto, quizá con otro tipo de elementos, pero siempre conservando ese sentido del concepto de música tradicional, recopilación, recuperación, investigación. Y tuve la fortuna de encontrar hace que 22 años, 25, promedios, a José Luis tocando en un festival y dije, pues aquí está un elemento y empecé a confabularme yo mismo la idea de formar un grupo que ha tenido muchos integrantes. Evolución es más una idea que significa son del vocablo latino sonare, sonido, género difundido en toda América Latina con diferentes nombres, pero al fin de cuentas un elemento producto del mestizaje y todo esto. Y entonces dije, pues me gusta mucho el concepto del son veracruzano, porque estamos en el puerto de Veracruz y todo lo que colinda, pero hay que hacer un son que tenga otros elementos y entre en otros procesos. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo que se llame evolucionar el son. ¿Y cómo le ponemos? Pues evolución. Y en nuestro repertorio pues hay músicas de muchos estilos, de muchos géneros, de muchos autores, y les damos un tratamiento de repente
tratando de vincular si es un bolero, si es una samba, si es un guayno, si es una chacarera, ponerle un poquito de condimento en el 6/8 propio del son jarocho. Y esa es la idea de Boluzón a grandes rasgos, ¿no? Para que nuestra gente que nos está escuchando pues entienda por qué se llama así el concepto, ¿no? Bueno, es que la palabra son es algo como muy difundido, ¿no? Es como, Ah, yo me imagino, esto es una cosa que tiene que ver como con mi imaginación, ¿no? Que estos géneros que se llaman son de algo, ¿no? Por ejemplo, son huaxte en México, son huaxtecos, son jarocho, pero está el son cubano, el son puertorriqueño, ¿no? Está, por ejemplo, el son sonete, que es como mm, en el mundo de la cumbia llaman al sonido del clarinete, ¿no? El sonsonete. Yo no sé si todavía se usa, pero se llamaba el sonsonete, ¿no? O si no, el sonsonete es, en Colombia también se le llama en mi región a ese tipo de canción que se repite y se repite, que es fastidioso. Pero siempre está esta raíz son, ¿no? son, sí. Entonces yo me imagino, ¿no? Que esta palabra nació como de la cancioncita que escuchaba uno a la mamá cuando cantaba, que lavaba la ropa, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es un son. No me, ese son que están, ese son, ¿cómo se llama, no? Ujú. Y entonces, claro, evolución es la evolución de la cancioncita esa, ¿no? Repetitiva que uno escucha, o me equivoco. No, no, vas por el camino correcto. De alguna manera nosotros perfilamos más la idea hacia buscar los géneros. Se acercaría, por ejemplo, a estas, incluso algunas este, monofónicas, incluso algunas tetrafónicas, que tienen que ver con cantos de arrullo, cantos de cuna, y de pronto pues nosotros recuperamos a lo que aquí se llama el son, que es pues una música que tiene aspectos importantes desde el punto de vista de la tradicionalidad, pero también en el concepto de musicalidad y también en el punto de vista coreográfico, ¿no? Que es Claro. esa unidad. Y bueno, nosotros le damos tratamientos diferentes, hay gente que le atrae mucho lo que hacemos y hay gente que ha comentado en algún punto que desarreglamos las piezas, entonces Bueno, bueno, pero pues es que, también. es que cuando uno no hace nada, nadie lo critica, digamos. Eso es, exactamente. Cuando uno no hace nada, nunca se equivoca, digamos. Entonces, Sí, sí, es muy difícil equivocarse cuando uno no se claro. atreve a las cosas, ¿verdad?
Bueno, entonces, José Luis, entonces, por lo que he visto, sos el quenista, ¿no? Así es. Así, digamos, brevemente, eh, me imagino que naciste en Veracruz, ¿no? Así es. Bueno, en una zona de San Andrés Tuxtla, pero de muy niño, Eh, pues mis padres nos trajeron aquí. que naciste en San Andrés Tuxtla. San Bueno, de Andrés allá Tuxtla, viene Veracruz. Ahora el sí, maestro Ignacio, que lo entrevistamos aquí. ok. Ignacio Ignacio Pucheta. Puchet, Ignacio sí. Pucheta, el maestro Ambrós, también paisano. Sí, de por allá vienen todos, sí, sí. Y Sí, pero entonces, pues, bueno, naciste allá, pero ¿cómo fue que llegaste a la quena? Porque es que, claro, en México, la gente que está acá en Europa dice, no, América Latina todo el mundo habla español. No, sí, pero lo que pasa es que de México a, no sé, al Perú es como otro planeta, digamos, ¿no? así es. De muy niño escuchaba en la televisión los canales locales oficiales de aquel entonces, algunos promocionales o documentales en el cual hablaban pues de la región andina y la primera ocasión que tuve la oportunidad de escuchar las notas de una quena, pues quedé fascinado, algo para mí totalmente extraño, fascinante, y pues se me quedó la idea de poder algún día acercarme a ese pues a esa música, a esos sonidos que para mí en ese momento eran totalmente, diría hasta exóticos, extraños, hermosos. Y bueno, a los años conocí un joven que venía de la ciudad de Jalapa, traía una quena, ingresó a la universidad y pues en sus ratos libres ejercía por ahí algunas melodías, me acerqué a él, lo saludé. Precisamente hace 8 días me visitó, ya tenemos casi 40 años de saludarnos, de conocernos. Y bueno, él fue el que él me inició, me dijo, mira, me tengo que retirar a otra actividad en otra ciudad, te obsequio esta flauta y algún día que regrese tocaremos juntos. Y bueno, ese fue el primer contacto. A los meses, casi 7, 8, 10 meses, me descubrieron de manera igual fortuita unos jóvenes de un instituto tecnológico de aquí del puerto que tenían un proyecto de nombre Tlapitzali-Tetl. Me escucharon pues intentando reproducir música y me invitaron y ahí empezó mi historia, básicamente, por involucrarme e ir aprendiendo este hermoso género. Digamos que te enamoraste de la quena bueno, pero también toca la zampoña, ¿no? Así es, caballero, ¿sí? Sí, Bueno, no, los elógicos andinos. claro, la zampoña, pues que la zampoña es un nombre que es un poquito, porque en Italia la zampoña es un tipo de gaita, ¿no? Como la cornamusa. Así es. El Eh, sicu, está- eh, Estamos hablando de la zampoña, sí, el sicu, eso. el sicu, la flauta Ese sicu. está. Y entonces, bueno, en Evolución, ya con tu presencia vino incorporado, digamos, como ya el repertorio andino, todo lo que tiene que ver con el huayno, el trote, el carnavalito, o sea, el San Juanito, ¿no? Todo esto, ¿no? Así es. Sí, los elementos de la música tradicional de América del Andina. Sur pues se amalgaman con la idea, el proyecto de Evolución y tratamos de crear obras que pues nos ofrezcan otro aspecto, otra riqueza, otra sonoridad, crear un estilo también propio de proyecto y pues se disfruta mucho el poder interactuar aquí con el maestro, con Farid y los compañeros del colectivo.
bueno, y Farid, entonces aquí el bluesman, ¿no? Sí, Cómo sí. se incorpora en Evolución? Porque es que esto, lo que acaba de decir Fernando hace un rato, ¿no? Y lo que explicó José Luis, que como que complementó la otra parte, ¿no? Con las quenas y con los vientos andinos, ¿no? Bueno, y Fernando también toca el charango, y bueno, es un entendedor, digamos, del folclore, porque por lo que sé, por ahí tocaba con los calchaquis, era amigo del guitarrista de Cita Rosa, y bueno, todo, en todo este recorrido, ¿no? Eh, también evoluciones como producto de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y Farid, entonces, ¿cómo fue que, cómo fue que te incorporaste partiendo de lo que hablamos la otra vez, ¿no? Un poco de la guitarra folclórica, digamos, europea, como escuchamos funiculí, funiculá y, ¿no? Y el blues, ¿no? Y el recorrido por el blues que hiciste, que me contabas, ibas para adelante, después ibas para atrás, después ibas y revisabas una parte que por ahí no venía, ¿no? En Sí, evolución, ¿cómo es esto? como había dicho José Luis, hubo un proceso y también como dijo el maestro, yo conocí al maestro ya tiene como 5 años. eh, Entre esos lapsos, pues también encontré a José Luis, convivimos, digo, pasó todo un proceso, volvimos a reunirnos los tres y pues empezamos a hacer música en este aspecto, pero por una razón, porque pues yo partí del blues, ¿no? Pero en este proceso también me quise interesar por otros géneros, entre ellos pues también lo que es música latinoamericana. Digo, empecé con boleros y gran parte de eso fue por influencia del maestro, porque me llegó a mostrar a artistas, por ejemplo, a Mercedes Sosa, me habló de los cachaquís, y pues entre oídas y escuchadas me empecé como que a uno siempre sigue mejorando en este aspecto del género, ¿no? Pero fue por esa razón que, digo, el maestro se dio cuenta, dijo, me integraron porque José Luis y el maestro ya habían trabajado antes, me integraron y empezamos a trabajar justamente en los temas que van a ver. Fue por esa razón. Y entonces, ¿cómo entraste como con este pequeño empujón, entraste en el mundo de la música andina también, ¿no? Sí, porque para eso había pasado ya un lapso de tiempo en el cual yo estuve practicando un poco los rasgueos, escuchando también el género, y en ese lapso fue la razón por la cual yo ya pude incluirme en ese aspecto. No, bueno, ya para, para los rasgueos nos sirve un programa completo, porque, Ah, sí, sí, sí. porque, no, porque, porque ya, digamos, yo me imagino que en México pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, esto lo digo, pero en Colombia tenemos el bambuco, la guabina, el currulao, el torbellino, el pasillo lento, el bambuco viejo, eh, el joropo, bueno, el pasaje, y cada uno tiene su rasgueo, ¿no? Claro. En México pasará lo mismo, ¿no? Cada son tiene el suyo, y eso ya es todo un programa. Y si nos vamos a la música andina, que los Andes va desde Colombia hasta Chile, ahí nos encontramos un mundo lleno de rasgueos, de guitarra, de charango, ¿no? Guitarra, charango y tiple, bueno, más otros instrumentos que hay ahí, pero dejémoslo guitarra, charango y tiple como para no entrar en terrenos resbalosos. Entonces, también la exploración de evolución a donde quería llegar tenía que ver con esta cosa de los ritmos, no solamente el huayno, sino el rasgueo del huayno de una tal región, Sí. o me equivoco. No, mira, desde el punto de vista fenomenológico, la etnomúsica tiene variantes, acentuaciones, una gran diversidad. O sea, creo que no acabamos nunca No, no,
de ver incluso por rancherías hay variantes, ¿no? O sea, estás hablando de 2 o 3 kilómetros de distancia, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudian los géneros desde el punto de vista más formal, encuentras variantes de acentuación tremendas, ¿no? Que a veces ya son casi imperceptibles, pero que existen. Y ya no se diga los desarrollos melódico-armónicos que ya empiezan a generar mundos muy distantes algunos, y ya complementado con las afinaciones de los instrumentos que también tienen sus variantes, pues ya se hace un mundo verdaderamente complejo y una especie de maraña en la que a veces uno ya no sabe exactamente en qué punto te encuentras interpretando algo porque te nace hacerlo así y hay quien te dice, mira, es que esto lleva este acento aquí. Y bueno, tú dices, bueno, pero ya en el último de los casos, en esa mixtura interpretativa, pues tú haces tus propias interpretaciones de cómo deben ser esos géneros, ¿no? Evolución tiene también un concepto que sería interesante hablar. Nosotros tenemos un formato estructurado en las obras, ¿sí? Pero manejamos mucho la improvisación. Mm, Evolución no siempre suena igual porque tenemos esa tendencia a tener pensamientos así, pues a veces afortunados, a veces no tanto, en el momento de hacer la interpretación y establecemos ese aspecto hasta lúdico de divertirnos tocando cuando se trata de hacerlo, ¿no? Por más serios que nos veamos, estamos tratando de divertirnos haciendo música e incluso ponernos incluso algunos retos, tú sabes, esto lleva 2 vueltas y hacemos 4 y en las dos que son siguientes puedes establecer un nexo con una variante, ¿no? Y claro, entonces esa situación hace que uno tenga ese aspecto deseable en el hacer música, que es divertirte haciendo música y establecer un aspecto como de juego entre amigos, entre hermanos, porque tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues este recurso ya llega al punto en que para nosotros es fundamental en ese plano y a veces e incluso integrar músicos de otros géneros. Con nosotros han tocado músicos que tocan rock, músicos que tocan jazz, músicos que vienen ya de una academia muy ortodoxa o incluso algunos músicos que manejan así aspectos de lo que pues, se ha llamado decir música contemporánea, ¿no? Instrumentos así extraños, cintas magnetofónicas, ruido como elemento sonoro, o sea, cosas así. Entonces, el concepto de evolución es muy amplio. La idea es generar diferentes atmósferas sonoras a partir de las músicas tradicionales.
Bueno, y para esto, aquí se engancha José Luis porque la música andina, eh, digamos, quien conoce la música andina, ¿no? Quien la escucha, la música andina tiene como característica eso, una melodía muy corta con quién sabe cuántas variaciones. Y un momento Sí. comienza con una cosa y termina con una completamente diferente porque va cambiando una notica, una notica, una notica, ¿no? Digo bien, José Luis. Digamos, la quena, por ejemplo, la quena y la zampoña son instrumentos que se prestan mucho para esto. Definitivamente se manejan variaciones rítmicas, cambios de tono, modulaciones. Pues, es un instrumento pues, muy, muy bello que pues incluso en la música contemporánea varios expositores o quenistas en la actualidad pues hacen fusiones con música oriental y bueno, Claro. sí, excelente, excelente las posibilidades de estos instrumentos. Sí, sobre todo la quena, porque la quena, decir, así, la quena es un palo con 6 huecos, o sea, es decir, es eso, ¿no? Definitivo. Pero ese palo con 6 huecos tiene 3 octavas. Sí, Exactamente. sus eh, registros. ¿No? Entonces es muy completo, pero a mirarlo, uno no sé, a uno le pasa por la cabeza cualquier cosa menos que pueda salir tanto de la quena, ¿no? Definitivo, y es hasta asombroso, pero con técnica, con trabajo, con buen control de la digitación y de la técnica diafragmática o la respiración, pues Respiración, puede lograr sí. cosas muy buenas. Sí, yo he conocido quenistas que tocan jazz. He visto orquestas de salsa que al puesto de la flauta, en lugar de la flauta traversa, charangas que tocan con la quena, ¿no? Así Y, es. y uno se sorprende, ¿no? Hay que Hay hacer, un género, hay un género que me agrada mucho que se llaman las tunantadas de la región del Jauja del Perú, en el cual claro, se combinan aerófonos con saxofones, orquestas, y es un género que a mí también me atrae mucho. Y se escucha claro. estupendo. Claro, ese es un ejemplo. Esa es una especie de evolución a la antigua, digamos, ¿no? Así es. Que cuando se incorporó el saxofón en la música andina con los jazzí, decir, ¿no? Entró. Y bueno, y así, digamos, como para concluir, Farid, entonces con la música andina te encontraste con las escalas pentatónicas, pero digamos que utilizadas al revés. Sí, así es. ¿Cómo fue La esta, quinta bemol. cómo fue este enredo mental? Pues, pues de hecho, justamente en la anterior entrevista que tuvimos, yo llegué a confesar que, que no logro entender cómo fue que surgió este cambio tan abrupto, ¿no? De repente, en las interpretaciones que hacemos, el maestro, por ejemplo, como son 2 guitarras, pues no es válido hacer lo mismo, ¿no? Entonces yo entro, por ejemplo, al arpegio o a los graves, a los bajos y se intercambian roles, ¿no? Mutuamente. Y realmente bajo instrucción y aparte yo que he estado observando mediante otros medios, pues es lo que ha ayudado a que se realice la pieza de forma correcta y pues sin lugar a dudas siempre aprendiendo, ¿no? Porque nunca se deja de aprender en estos géneros. Sí, digamos que las escalas pentatónicas de la música andina son muy antiguas, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, lo que yo, ahora que después de un tiempo ya está integrado con nosotros Joshua Farid, ustedes van a escuchar una combinación que no es tan común, que es la quena con la melódica. Yo, en esas utopías que uno maneja en la vida y que quieres tener acceso a ellas, pero pues que realmente no se dan. Siempre quise tocar con un bandoneonista, porque el sonido del bandoneón me encanta. Pero bueno, lo tuvimos que reducir a la mínima expresión porque no hay un bandoneonista aquí en Veracruz y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que se nos acerque? Pues la melódica y como Joshua estudió un poco de piano, pues le es bastante fácil, pero cuando escuchen ustedes en ciertos momentos de las interpretaciones que les hemos ofrecido,
van a encontrar la conjunción entre esos dos instrumentos y hay cosas que se oyen verdaderamente interesantes por la relación de armónicos. Y es algo que es muy bonito porque es hasta mágico. En un punto se encuentran tan bien amalgamados que es muy interesante trabajar con una orquestación que es poco común porque que yo conozca, pues nunca he escuchado algo así. Igual tú que conoces cualquier cantidad de músicos, pues igual ya hay por ahí alguien que ande haciendo alguna locurilla de esas, ¿no? Sí, no, digamos, no es que, claro, claro, yo entiendo la cosa, no es que uno dice, no es que uno esté diciendo que inventó la rueda, pero digamos o que descubrió que el agua moja, pero digamos que combinar estas cosas poco usuales, como ustedes le llaman armónica, ¿no? Ajá. Es que nosotros le llamamos, Melódica. Nosotros le decimos melódica acá. nosotros le llamamos diamónica, es que Ah, ok, es el ya. mismo instrumento, pero bueno. Em, Combinar, por ejemplo, la diamónica o la melódica con la quena, ¿no? Es una cosa poco usual, pero pues mm, porque porque son instrumentos que se encuentran poco, ¿no? Es más Sí, fácil encontrar un violín con una quena sí, o un violín con una trompeta en el caso, digamos, de un mariachi, pues, por poner un ejemplo así medio familiar a quien no se escucha, o un piano con un charango, ¿no? sí. A encontrar un armonium con una arpa llanera, digamos, ¿no? Sí, no, no es tan común. Por la cosa geográfica, porque casi nadie lo toca, porque al que lo toca no se le pasó jamás por la cabeza que de pronto podía, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Como decía, no es que uno inventó la rueda, pero sí se le pasó por la cabeza esto que, mira qué belleza, combinemos esto a ver qué pasa. Lo peor que pasa es que no sale bien. Lo más que malo que puede pasar es que ya no lo sigamos intentando, pero creo que la conjunción es buena. También hemos intentado algunas cosas, quena, armónica, que también creo que puede ser interesante. Por ahí tenemos algunas cosas que vamos a empezar a trabajar y bueno, pues sí es importante también mencionar que Evolución va a entrar en un proceso diferente próximamente porque vamos a empezar a trabajar vocalmente. Estamos recuperando la obra de un gran compositor de Huatusco, Veracruz, un hombre de gran talento y gran creatividad que falleció hace como 4 meses, el maestro Franz Peñalosa, que era un compositor de altísimo nivel y que su obra está, pues ahora sí que olvidada en 2 CDs y el colectivo y por medio de este proyecto que yo dirijo, Evolución, vamos a recuperar la obra del maestro y como es texto y música, entonces ahora vamos a empezar a trabajar las voces, todos nosotros en algún punto hemos cantado y bueno, ahora vamos a trabajar vocalmente algunas cosas que pueden sonar con trabajo y un poco de tiempo, creo que podemos sonar de manera interesante algunos temas de este gran compositor huatusqueño que se nos acaba de ir. Bueno, entonces tenemos excusa para hacer otro programa eh, Claro, tocando este tema de aquí de este compositor, Franz Castillo, perdón, Peñalosa, Franz Franz Peñalosa, Peñalosa. y ya tenemos tema. Sí, claro, será un gusto para nosotros poder ofrecerles esta propuesta porque independientemente de que era un hombre muy ilustrado, formador de niños, porque era un gran maestro en la academia, era un hombre de estudios profundos en el campo de la historia y en las cuestiones que tenían que ver con el derecho y la legislación, todo esto. Entonces, todo eso lo supo conjuntar en una obra que de verdad es de una gran riqueza y creo que bien vale la pena el esfuerzo de trabajar. El colectivo, como tiene varios integrantes, se les han asignado temas a cada uno para trabajar cada quien con su estilo. Entonces, creo que la cosecha va a ser buena porque cada uno tiene diferentes intenciones y concepciones desde el punto de vista estético y creo que vamos a lograr cosas muy interesantes.
esperemos se puedan mostrar y podamos dar a conocer la obra de este magnífico compositor huatusqueño, obviamente veracruzano, ¿sí? Y bueno, me encantó tenerlos aquí y haber escuchado, haber sabido, digamos, por un ladito la historia de José Luis, haber encontrado otra vez a Farid y este encuentro del blues con la música andina, con las escalas pentatónicas puestas en otro lado, eh, que son, ¿no? Y saber que alguien por allá en el extremo norte del continente o en el sur del otro lado del continente toca las quenas, pues la quena y la zampoña, que es algo como tan nuestro, digamos, de Colombia hasta Chile, ¿no? Claro. Es muy bonito saber que la quena ha llegado pues tan lejos, ¿no? Y bueno, y esperemos encontrarnos. Y José Luis, te invito para que hagamos un programa contando la historia de José Luis. Agradezco mucho, claro, en su oportunidad será un placer. Claro que sí. Y entonces, Pues un bueno, verdadero placer, Francisco, haber platicado contigo y bueno, pues con tu auditorio, que debe ser mucho, y bueno, siempre tendremos la posibilidad de seguir haciendo propuestas para ustedes y que bueno, disfruten lo que hacemos por acá de este lado de América, que siempre tendrá su riqueza. y Farid, me dio gusto encontrarte otra vez y hasta la próxima. Realmente un gustazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Chao, chao. Bye.